Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Bien, vamos a seguir con esta serie de vídeos unboxing de figuras de Dragon Ball, nuestra serie favorita. Vamos a ampliar nuestra colección con una nueva figura que vamos a abrirla a continuación y la vamos a analizar. Bien, vamos a abrirla, acaba de llegar. Vamos a ver la figura que nos ha llegado. Aquí vemos, rompemos la caja, vemos que viene bastante bien protegida. Aquí vemos que nos trae algo en referencia a un código o algo similar, un menos 12% de descuento. Me imagino que será un código de descuento de la tienda donde hemos comprado esta figura, que como digo, en la descripción del vídeo todos los links sobre las compras que realizamos aquí en el canal. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a sacar la cajita, que como vemos suele venir bien embalada para evitar el golpearse en el transporte y demás. Lo típico, bastante bien embalada. Bien, la dejamos por aquí. Y la que nos importa pues es esta. Fijaros qué caja más bonita y qué figura más bonita vamos a analizar de Son Goku en la postura típica que tiene en el planeta Namek cuando lucha, cuando se transforma en Super Guerrero, en Super Saiyan, y lucha con Freezer. Aquí está haciendo la postura que tiene, es cuando quiere lanzarle esos discos cortantes en el planeta Namek, que creo que son parte de la cinemática cuando está a punto de matar a Freezer. Yo creo que esta es la figura en referencia a ello. Bien, vamos a abrirla. Como vemos, aquí nos aparece el logotipo de Dragon Ball, ahí la esquinita. Aquí el logotipo y marca Banpresto, Bandai, aquí el sello de Bandai. Aquí una serie de leyendas en idioma chino que no las entiendo. Y la línea Masimatit, aquí la tenemos, Masimatit. Ahí la tenemos de la figura, una figura de 25 centímetros aproximadamente, la vamos a medir y demás. Aquí en esta parte, fijaros que tiene una buena imagen, una buena fotografía. La caja es bastante bonita, por lo cual os lo recomiendo que las dejéis en algún rincón porque pues queda bastante bien en una estantería y demás, junto con otras cajas. Yo por lo menos las suelo guardar para dar mayor vistosidad un poco a la colección en otro lado aparte donde tengo las cajas. Bien, como veis aquí está la parte trasera de la figura, aquí en la caja, y aquí otra imagen bastante grande en donde nos muestra perfectamente bien definida el rostro de nuestra figura, de nuestro personaje, de nuestro amigo Goku. Bien, vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Nuevamente abrimos la navajita. Rompemos los típicos tres precintos, el de la parte frontal, el de la parte lateral y el de la parte lateral. Vamos a dejar el cuchillo que lo necesitaremos para abrir la bolsa. Bien, abrimos por aquí y aquí lo primero que nos encontramos pues es lo típico de este tipo de cajas y tipo de figuras. Banpresto, aquí el código QR para acceder rápidamente a las redes sociales, tanto a Facebook como aquí en esta parte, como a Instagram de Banpresto. Como vemos, es una figura que nada más que por esto ya nos indica que es totalmente original. Y como vemos, aquí vemos la figura que viene en tres secciones: las extremidades inferiores, el torso y extremidades superiores y el soporte o base de apoyo de esta figura. Bien, aquí tenemos, vamos a abrirla y en la caja pues simplemente abajo bastante protección de cartón para evitar el que se dañe y demás. Bien protegida esta figura. Vamos a dejar la cajita por aquí, que es bastante bonita, la vamos a dejar aquí en un lado. Pero antes de dejarla me acabo de acordar lo siento mucho, pero vamos a colocar todo junto porque vamos a hacer otra cosita. Se me ha pasado, lo siento mucho. Vamos a dejarla por aquí. Y lo que quiero hacer es pues pesar todo con la caja y todo. Vamos a pesar la figura íntegra. Con su caja y todo, 738 gramos. Con la caja. Bien, me gusta dejarlo todo bien detallado en el vídeo. Ahora sí, de nuevo, solamente le vamos a tirar un tironcito y dejamos la caja ahora sí en un lado. Bien. Vamos a romper por aquí. Aquí ya tenemos todo esto roto y ahora aquí también.
Ahora sí, aquí ya aparece nuestro tronco, el torso. Fijaros qué bonito. Vamos a analizar perfectamente ahora cuando lo montemos. Sacamos la base, que es de plástico, bastante fea, por cierto, no muy bien detallada, y a mí me gustan las transparentes, translúcidas, y esta pues no me mola, pero aquí la tenemos. Y aquí pues ya sí, el plástico fuera. Aquí pues la figura, que es bastante, como veis aquí, para colocar el torso. Vamos a colocarlo. Viene compuesto de 3 secciones solamente. La figura solamente de 2. Si fijaros, la vamos a colocar a ver cómo queda. Fijaros aquí la parte de dentro, como es todo. Vamos a colocarla y apretamos. Está bastante duro, por cierto. Bien, ya la he colocado. He de deciros, amigos, que esta figura pues me acaba de costar bastante el unir las dos extremidades. No sé por qué, es la primera vez que me pasa. Venía muy justo, no sé si es que ha dilatado un poco el plástico, lo que sea, pero no hace tanto calor para que suceda esto ni nada, no entiendo. Pero me ha costado bastante el tener que apretar para unir las dos piezas. Me imagino que habrá sido solo esta figura en concreto. La he podido, como veis, bien ha unido bien, pero me ha costado. Es la primera vez que me sucede esto en todas las figuras, pero había que decirlo. Bien, vamos a colocarla, como veis aquí. Vamos a colocar la base, pues que es una base que no se queda para nada bien unida. Fijaros que no se queda para nada. Fijaros aquí, esto pues no está nada bien. Yo cuando había visto el soporte ya decía que no me gustaba. Fijaros, apenas entra bien. Es una base un soporte un poco en malas condiciones. Fijaros, muy mal, no queda nada bien. Pero esto es lo que hay, no tiene muy buena sujeción la figura, pues. Bien, vamos a comentar la figura. Fijaros todos los rasgos que presenta, realmente es excepcional. Fijaros el nivel de detalle, el sombreado, que como pasa con muchas figuras de Van Presto, solo las presenta el sombreado por la parte delantera. En la parte trasera se ahorran el sombreado, no presenta sombreado prácticamente en ninguna parte de la parte trasera. Pero fijaros el nivel de detalle del pelo, realmente muy bonito el nivel del pelo. Fijaros las puntas, el color amarillo y anaranjado en algunas zonas, ahí lo veis. Y el rostro pues realmente muy bien definido. Fijaros los ojos, las pupilas de color azul claro y el borde de esas pupilas azul oscuro. Fijaros la expresión de fuerza, de hacer un ataque, como estáis viendo, esa cara de fuerza. Y ni que decir, tiene el nivel de detalle de los músculos. Fijaros el bíceps, el tríceps, excepcional. La musculatura realmente buena. Fijaros el pecho, qué pecho más voluminoso tiene. Ahí vemos el tema de la clavícula, cómo presenta esas sombras en el interior de la clavícula para dar mayor profundidad al pecho. Fijaros los tendones del cuello, realmente muy bonita la figura en el tema de pues las texturas de su expresión, realmente sensacional. Bien, aquí vemos la vestimenta que está rasgada de la batalla. Fijaros, de color azul intenso, de azul oscuro. Fijaros, aquí presenta pues todas estas arruguitas con esa profundidad de sombras. Fijaros. Y si nos vamos a esta parte, vemos pues la musculatura realmente excepcional. Fijaros que no deja ni un músculo, todos los detalles de cada uno de los músculos del brazo. Fijaros en los hombros bien rajados, los bíceps, los tríceps, realmente fijaros el codo. Realmente una musculatura excepcional. En lo que me ha sorprendido esta figura, tiene una musculatura realmente de culturista total. Fijaros el tema de la muñequera, muy realista, rota por la batalla, con las arrugas y el sombreado típico. Esta mano aquí con los dedos semiflexionados. Fijaros el nivel de detalle de cada uno de los dedos. Fijaros qué nivel presenta.
Bien, si nos vamos hacia la parte de arriba de la otra mano, fijaros todos los detalles de la mano, las rajas de dentro, los dedos, las uñas, excepcional. Fijaros qué nivel de detalle. Aquí entre medias entre los dos ojos, fijaros cómo hace esas arrugas ahí. También la nariz, la boca muy bien detallada también. Realmente bien. Aquí debajo de la boca también, fijaros ahí abajo, le hace también esa arruguita. Y pues realmente muy bonita. Aquí vemos toda esta vestimenta rasgada, la parte de atrás, las arrugas que presenta. Vamos a bajar hacia abajo. Aquí vemos el pantalón también con estas rasgaduras de la batalla. Fijaros todo el sombreado que presenta por la parte delantera. El pantalón da la sensación de que como que está un poco quemado por esta zona de aquí, de la batalla. Es un poco que está desgastado este pantalón, con un tono de color naranjado y amarillento por algunas zonas. Fijaros aquí el roto que presenta en la parte de arriba del muslo. Fijaros, realmente muy realista todos los detalles que presenta esta figura, con grandes texturas. Si bajamos hacia abajo, bueno, primero la parte de atrás, fijaros también cómo es la parte de atrás. Y si bajamos hacia abajo ya nos encontramos las botas, los cordones de las mismas, pues con ese realismo al apretar la bota. Fijaros cómo presenta esa sombra también por aquí. La parte trasera de la bota, pues fijaros aquí para estas rayas para la sujeción, muy realista, no toda la figura lo llevan. Las botas de color morado oscuro, fijaros. En definitiva, una figura muy lograda, que pues merecen la pena muchísimo tenerla en la colección de Son Goku. Fijaros cuando se transforma en el planeta Namek en Super Guerrero. Aquí lo tenéis, realmente excepcional. Los discos que utiliza, aquí está mandándole los discos para poder derrotar a Freezer en esa batalla épica de Dragon Ball Z en el planeta Namek. Y pues en definitiva una figura que, si no la tenéis, echarle un ojito al link de la descripción porque está en oferta. Y realmente pesa bastante, es una figura original Banpresto, merece la pena tenerla en vuestra colección porque es muy bonita. Y en definitiva vamos a colocarle el fallo que tiene el fallo de la base, no me gusta, no el soporte de sujeción. Vamos a pesarle esta figura, a ver qué pesa esta figura con el plástico de la base y demás. Fijaros, vamos a ver por aquí más o menos lo que pesa. Y esta figura pesa unos 552 gramos. Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a medirla. Bien, vamos a medirla a ver cuánto mide esta figura. Y como veis, aproximadamente mide 28 centímetros, con el brazo extendido, incluso más, podría llegar a los 29 centímetros con el brazo extendido. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.